Bienvenidos a esa cosa llamada ciencia, un espacio donde conocemos investigaciones que aportan a nuestra sociedad. Este es el capítulo 23, dedicado a la conferencia Discursos de odio e identidades políticas. En este episodio entrevistamos al investigador Lenin Miranda. Comencemos. Imagina que abres el periódico y lees 2 adolescentes sicarios capturados. Automáticamente, tu mente dibuja a un criminal, alguien peligroso que debería ir a la cárcel. Pero, ¿qué pasa si el titular dijera 2 niños reclutados por bandas han sido capturados? El hecho es el mismo, pero el sentimiento cambia. Ya no es un mal total, sino un fallo del Estado. Hoy vamos a hablar de cómo las palabras no solo describen nuestra realidad, sino que literalmente la construyen. No es una idea al azar, es una teoría que cambió la lingüística en el siglo XX, gracias a John Austin, quien decía que el lenguaje es un acto. Pero, ¿qué pasa cuando este poder de las palabras se usa para convencernos de que vivimos en una guerra eterna? Aquí entraremos al tema de las etiquetas. El problema de las etiquetas es que vienen cargadas de estereotipos y prejuicios que afectan directamente las políticas públicas y cómo nos tratamos entre nosotros. Si etiquetamos a un joven sicario, la única solución que nos parece lógica es la cárcel o incluso la muerte. Pero si lo llamamos niño reclutado, la solución nos obliga a pensar en la prevención, en la escuela, en la educación y en la familia. Los discursos determinan quiénes son los culpables y cuáles son las soluciones que nosotros como ciudadanos consideramos razonables. Y en el Ecuador, desde hace un tiempo, se nos ha impuesto un relato muy específico, el de la militarización de la seguridad. Para entender a fondo cómo se construye este enemigo y por qué el lenguaje de guerra es tan potente, el doctor Lenin Miranda nos habla acerca de este tema. El tema de la manipulación siento que es bastante más complejo de lo que parece, ¿no? Creo que los discursos, bueno, no lo creo yo, ¿no? Creo que lo plantea la teoría, lo señalan muchos autores. Los discursos tienen la capacidad de construir representaciones sobre la vida, sobre los actores, sobre lo correcto, sobre lo incorrecto. Y la manera en cómo los sujetos interpretamos el mundo, normalmente ese mundo nunca es interpretado de una manera, digamos, directa, esencial, sino que la manera en cómo nosotros nos acercamos a esa realidad siempre está mediada por significados. Y los significados son definitivamente construidos por discursos. Entonces, fundamentalmente la idea de la manipulación pasa por cómo los discursos tienen la capacidad de construir explicaciones sobre el mundo, y cuando me refiero a explicaciones sobre el mundo, los discursos tienen la capacidad de establecer, por ejemplo, qué es un problema en un determinado fenómeno, porque dentro de esta perspectiva constructivista no existen fenómenos ya dados, digamos, de antemano, sino que la interpretación de los fenómenos sociales está dada por las prácticas discursivas que lo atraviesan, digamos. Entonces, sobre un mismo fenómeno pueden existir diversos problemas y serán los discursos lo que lo determinen. Sobre un mismo fenómeno podrán existir diversos culpables y serán los discursos lo que lo determinen. Entonces, lo interesante de los discursos es que a partir de cierto uso muy detallado del lenguaje, podemos nosotros dar cuenta de problemas, culpables, soluciones, valores, y creo que eso es lo clave en el lenguaje, ¿no? Creo que dentro de esta perspectiva constructivista es eso, entender que los fenómenos sociales, un elemento importante para entender los fenómenos sociales tiene que ver justamente por cómo los discursos insinúan o de algún modo condicionan la interpretación de los fenómenos, básicamente eso. Nuestra interpretación sobre los actos violentos pasa justamente por eso, sobre cómo el discurso tiene la capacidad de construir algo como violento o como legítimo. Sobre lo violento pueden existir muchas interpretaciones. Digamos, hay ciertas acciones que son violentas, pero pueden ser legítimamente construidas desde una perspectiva discursiva. Entonces creo que la cuestión pasa por cómo nosotros construimos de la violencia
o qué construimos de la violencia, básicamente, porque sobre la misma violencia la puedes construir como una violencia justa, como una violencia injusta, como una violencia que legitima cosas, como una violencia revolucionaria, como una violencia en muchas facetas. Entonces creo que lo clave acá es ver cómo hay ciertos actores que debido al rol que ocupan en una sociedad determinada o por su privilegio que ocupan en una sociedad determinada, y cuando digo privilegio no me refiero fundamentalmente al por qué sus discursos tienen más eco que otros, por qué sus discursos, su lenguaje, sus palabras tienen más acceso que cualquiera de nosotros, digamos. Es lo que pasa con el presidente de la República, sus palabras tienen mucho más eco que los nuestros. Entonces, fundamentalmente creo eso, ¿no? que hay ciertas personas que tienen una suerte de privilegio discursivo, por decirlo de algún modo, y que dentro de sus privilegios sociales que tienen, sus palabras tienen la capacidad de naturalizar ciertas representaciones sobre las cosas, y creo que por ahí pasa el tema de la violencia. Cómo ellos determinan que ciertas cosas son violentas y cómo otras, que a pesar que son violentas, las determinan como violentas, pero justas o legítimas. Entonces hay una cuestión ahí, ¿no?, que está en esa tensión. Como escuchamos al doctor Miranda, la guerra no es solo un evento de balas, es un relato que necesita un enemigo, alguien con quien combatir. Bajo esta lógica, las cosas cambian de nombre. La pobreza ya no es pobreza, ahora se llama inseguridad. La migración ya no es movilidad humana, ahora se llama invasión. Lo más grave es que este discurso es selectivo. Criminaliza a los adolescentes de barrios empobrecidos, pero rara vez vemos operativos militares en barrios de clase alta. El doctor Miranda mencionaba el caso de las Malvinas, donde niños de entre 11 y 15 años fueron tratados como amenazas por su color de piel y su origen. En ese momento la sociedad dejó de preguntar ¿dónde están los niños?, para preguntar ¿qué estarían haciendo?, como si su desaparición fuera aceptable por el simple relato de la guerra. La cara más perversa de un discurso es cuando dejamos de hacernos preguntas, cuando el relato se sedimenta. Aceptamos que se vulneren derechos humanos o que se militarice nuestra cotidianidad sin cuestionar los porqués. Criticar la militarización no es justificar la violencia, es defender nuestro derecho a preguntar ¿qué tipo de seguridad queremos construir? No te quedes con la etiqueta, cuestiona el titular, recuerda que quien controla las palabras controla las soluciones. Soy Joaquín Trujillo y este fue un análisis sobre el poder del lenguaje en nuestra seguridad. Hasta la próxima.